Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, estamos listos para comenzar su programa diario Creed en sus profetas. Cada día tenemos la oportunidad de buscar el consejo de la palabra de Dios y además de eso tenemos el complemento del espíritu de profecía y eso es lo que hacemos, presentar las citas que Dios le dio a Elena White de estos pensamientos inspirados también que están plasmados en los libros y los vamos presentando a medida que presentamos también un capítulo de la palabra de Dios por día. Bienvenidos todos, deseamos que podamos pasar estos minutos en la presencia de Dios, que es la más importante para nosotros, y también aquí con todos los amigos que hacen realidad la transmisión de este programa, y además quien nos trae las citas inspiradas, el pastor Bruno Razo. Gracias, bienvenido también, Pastor Eber. Gracias. Gracias al Señor por sus promesas, por su palabra, por una oportunidad nueva, renovada, de profundizar más en el conocimiento, en la reflexión bíblica, a la luz de los comentarios de Elena de White. Hoy nos concentramos en Ezequiel capítulo 43. Interesante capítulo, forma parte de este gran bloque de la visión que Ezequiel recibió del templo. Es un poco, ha sido motivo de discusión sobre a qué templo se refería, si iba a haber un templo nuevo o si se extiende al futuro a un nuevo templo, pero en la nueva tierra no va a haber templo. De todas maneras, es una orientación interesante donde muestra la belleza, la simetría y también, ¿no?, de la edificación, algo interesante, que la gloria de Dios venía, dice, del oriente, justo en el capítulo 43, y dice que entró al templo por la puerta de oriente, ahí en el versículo 4 dice, ¿no?, y la gloria de Jehová entró en la casa por la puerta que daba hacia el oriente. Pero este templo nunca llegó a ser construido y hubo un siguiente templo que fue el templo de Herodes, conocido así como el templo de Herodes. No fue para nada igual al templo de Salomón, no pudo igualar los materiales, la belleza, la grandeza. Sí era una edificación también muy llamativa, muy hermosa ahí en Jerusalén. Sin embargo, algo interesante sucedió con ese templo, que no igualaba la fastuosidad del templo de Salomón, pero algo llegó a darle un brillo especial. ¿Qué nos dice Elena White respecto a la gloria que inundó el templo de Jerusalén? En el libro El conflicto de los siglos, página 24, ella dice así:
al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Así que en el primer templo, la gloria, la presencia de Dios, se hizo visible a través de una nube, ¿no? O sea, de alguna manera Dios, a través del símbolo y de la realidad de la nube, estaba presente en el templo. En este segundo templo fue la misma presencia de Jesucristo, ¿no? Que es Dios mismo manifestado en carne. Que es Dios mismo encarnado, hecho hombre, para, como Dios y como hombre, ofrecer su ministerio en favor del rescate del ser humano. ¿Quién no quisiera estar en un templo donde el mismo Señor directamente está presente para transmitir su enseñanza, para transmitir su bendición? Infelizmente no fue totalmente aprovechada la visita en persona de Jesucristo, y cuando Jesucristo se retiró del templo, o sea, cuando estuvo se cumplió la profecía que había anunciado que estaría, y cuando se retiró también había una profecía que habría de cumplirse: vuestra casa os es dejada desierta. Ahora, Ever, si tú me permites, yo quiero decir lo siguiente. Hay dos templos, ¿no? El templo físico, y nuestra vida es un templo. Dios quiere morar en el templo, en la iglesia, pero también quiere morar en nuestra vida. Así es. Y sería muy triste que Él pase por nuestra vida y no pueda permanecer, y que nuestra vida quede desolada y desierta, porque sin Dios eso es lo único que nos queda: desolación y desierto. Entonces yo diría, amigos, que como Zaqueo nosotros podamos decirle a Jesús que en el templo de nuestra vida, en nuestra casa, hay un lugar permanente para Él. Por eso Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que yo pose en tu casa, no que pase por tu casa. Aquí en el templo Jesús pasó, no lo aprovecharon y quedó desolado. Y si solo pasa por nuestra vida, no lo vamos a aprovechar. Ojalá que nuestra vida pueda ser un templo donde Él llegue y se quede para siempre. Qué lindo, pastor. Estaba recordando que cuando finalizó la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Es que la salvación es producto de la presencia de Cristo, ¿no? Exacto. Y esa palabra, que es necesario que yo pose en tu casa, es más que pasar, Claro. es entrar y quedarme. Así es. O sea, y eso es lo que Cristo quiere hacer. Él no quiere bendecirme así aisladamente, ocasionalmente, intermitentemente. Él quiere quedarse conmigo para siempre, ¿no? Qué mejor tener a Cristo como huésped permanente en nuestra casa, o sea, en nuestra vida. Justamente. Avancemos un poquito. Ahí mismo en Ezequiel empieza a hablar a los sacerdotes, les da las leyes del templo, les da las medidas del altar y también les dice cómo deberían hacer los sacrificios. Aunque este templo en realidad no llegó a existir, porque el templo de Herodes no llegó a tener ni siquiera las dimensiones de lo que menciona acá, pero se continuaron realizando sacrificios en el tiempo de Jesús. Todavía se hacían sacrificios allí en ese segundo templo. La pregunta simple es, ¿hoy necesitamos realizar sacrificios o no? Si no, ¿por qué no? En el libro Cristo es su santuario, página 45, hay una explicación. Ese libro muestra todo el papel del sacrificio, del ritual, de la ceremonia, el Antiguo Testamento, el papel de Cristo en el santuario celestial. El tema del santuario es una doctrina básica en la Biblia. Así es. A veces descuidada, poco predicada,
Pero O ignorada incluso. ignorada, desechada, pero nos quedamos sin santuario, nos quedamos sin Cristo, y si nos quedamos sin Cristo, nos quedamos sin salvación. Ella dice así: el ceremonial de los sacrificios que habían señalado a Cristo pasó, pero los ojos de los hombres fueron dirigidos al verdadero sacrificio por los pecados del mundo. Cesó el sacerdocio terrenal, pero miramos a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, nosotros encontramos en el Antiguo Testamento cultos, rituales, ceremonias, sacrificios, representaban al gran Cordero de Dios que iba a venir para quitar el pecado del mundo. Una vez que el Cordero de Dios vino, ya no era necesario seguir sacrificando corderitos. Por eso, en el momento que Cristo muere, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como diciendo, se terminó, no es necesario estos sacrificios que eran para anticipar, para anunciar, para ilustrar, para ejemplificar. Y eso está en el Evangelio. Ya había venido, ya Cristo como Cordero se había ofrecido. Entonces ya no necesitamos seguir ofreciendo esos corderos. Ese sacerdocio humano llega a su fin, porque ahora Cristo consume como ofrenda. Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio y Él es el ceremonial. Y continúa actuando desde el santuario celestial como mediador, intercediendo por nosotros. Qué bueno, amigos, lo que Cristo hizo en la cruz y lo que continúa haciendo por nosotros es algo importantísimo porque tiene que ver con lo que Él hará en el futuro. Vamos a ir a un espacio que también es importante y enseguida volvemos. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa: yo honraré a los que me honran. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. Y te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Recibimos estos consejos, ahora estamos de retorno y todavía separamos un momento para ofrecerles una invitación más. Voy a insistir con aquellas extraordinarias palabras del apóstol Pablo cuando dijera: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro. O sea, Cristo dio todo por nosotros. Vamos a acercarnos con confianza. Vamos a ser socorridos por su gracia, perdonados, y que su sacrificio y su actuación como sumo sacerdote intercediendo por nosotros desde el cielo sea eficaz en cada uno y en todos. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu sacrificio pasado y te damos gracias por tu mediación presente. Queremos refugiarnos en tus brazos para tener la paz del perdón, también para tener las fuerzas para vivir una vida en armonía con tu voluntad. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también nos despedimos porque hemos recibido los consejos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Mañana tenemos nuestro encuentro pactado y Dios mediante será así a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Los esperamos.